Amigos magos, muy buenos días. Vaya fin de semana que hemos tenido con todo el conflicto entre Palestina e Israel. Os traemos un montón de información, pensamos que os va a gustar el programa, vamos a explicarlo de menos a más, luego nos va a dar la interpretación Alberto como cada día y bueno, aparte de que vamos a extendernos hoy y vamos a ocupar la parte geopolítica solamente con el conflicto y el ataque de Palestina e Israel, de Hamas. Luego también tendremos una pequeña parte macroeconómica, también muy interesante con todo lo que está pasando en las bolsas, petróleo, etcétera, y también algunos valores que lo pueden hacer bien y los sectores que lo pueden hacer hoy bien a raíz de todos los acontecimientos que han tenido lugar durante el fin de semana. Alberto, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Méndez, amigos magos, especuladores bursátiles y demás gente de mal vivir. Efectivamente, vamos a tratar a fondo, hoy más a fondo, todo lo que está sucediendo en Israel, Palestina, y la parte bursátil, porque la parte de macroeconomía, como nos comenta Miguel, va a ser ligeramente más discreta, pero la parte bursátil va a ser muy intensa, porque ya habéis planteado en los comentarios si este era el malo del que veníamos hablando durante las últimas semanas y ahora se está generando en el mercado una sensación de pánico sobre la que tenemos que hablar, porque en teoría esa sensación de pánico o esas caídas inmediatas contradirían lo que comentábamos la semana pasada de que esta semana probablemente el mercado iba a rebotar. Vais a ver cómo en la magia de la bolsa teníamos razón. Pero lo comentaremos muy al detalle. Hoy es un día muy geopolítico y muy bursátil. Bien. Muy importante, Alberto, yo creo, dar importancia al movimiento de Wall Street del viernes con una subida inesperada y justo antes del conflicto, cuando ya había gente que sabía, por supuesto, lo que iba a pasar. Dos, hacer una reflexión sobre los servicios de inteligencia israelíes que están a la cabeza de todos los programas de inteligencia a nivel mundial, como han podido fallar. ¿Qué va a pasar si va a seguir la escalada con la extensión o la intervención de otros países? En fin, vamos a hacer reflexiones de todo esto, esperamos no dejarnos nada en el tintero. Alberto, comenzamos si quieres. Yo le he comentado a Alberto por ponerse en contexto. Vamos a hacer una compilación muy genérica, muy básica, para que os pongáis en contexto y luego ya vamos un poco a la interpretación. Venga, Alberto, pues comenzamos, si te parece. Yo le pasaba a Alberto durante el fin de semana, fijaos chicos, cómo el territorio de Palestina, esto es antes del año 1946, y luego Alberto nos va a dar unas breves pinceladas también del tema histórico, cómo va evolucionando. Fijaos el territorio de Palestina aquí, antes de 1946, el plan de la ONU a partir de 1947, cómo Israel ya toma gran parte del territorio. 1949-1967, fijaos, todavía más territorio, y a partir del 2010, donde veis todo el territorio de Israel, veis el territorio de Palestina, que es Gaza, y veis Cisjordania. Luego vamos a ahondar un poco en estos territorios, pero y cómo hay distintas distribuciones dentro de cada parte del territorio. Población, Israel, Alberto, 9,36 millones. De ellos, 224.000 viven en Cisjordania. Hay una parte de territorio palestino en el que hay israelíes. 224.000. Los llaman, teóricamente, corrígeme si me equivoco, Alberto, colonos, ¿vale? Sí, luego vamos a hablar de ello. El 10% de los israelíes están en extranjero, ¿vale? De ellos, 76% judíos, 20% árabes y otro 4% otros. Palestina, 4,92 millones. Fijaos las demarcaciones a nivel gubernativo que hay. Tienen Jenin, Tubás, Tucarén, Aplusa, bueno, hay un montón, ¿vale? Esta es la parte de Cisjordania y esta es la parte de Gaza, ¿vale? Capitales, Israel, Jerusalén, Palestina, Ramalá o Ramalá. Idioma, en Israel, obviamente hebreo es el principal y algo de árabe. Palestina, árabe. Religión, israelí, judía, en su gran mayoría, y Palestina musulmana. No, un segundito, Miguel, tengo que interrumpirte. La capital administrativa de Israel es Tel Aviv, ¿vale? Tel Aviv, Otra cosa es que la capital judía histórica sea Israel. Digo para que entendáis el matiz. Yo le he entendido lo que Miguel quiere decir, pero como siempre va a aparecer alguien quejándose de que no somos rigurosos, sabemos la diferencia. Lo que está haciendo Miguel es explicarnos cuál es, obviamente, el centro histórico de ese teórico Estado de Israel histórico, no el que nace en 1948, sino el que en teoría dataría de hace más de 2000 años, que también hay matices con respecto a eso y luego los comentaremos. Continúa, Miguel, por favor. Tel Aviv, que está un poquito más al oeste.
Palestina, gobierno, máxima autoridad. Esto es interesante. Mahmoud Abbas, ¿vale? Aquí hay dos partes. La Franja de Gaza, que ha estado controlada por Hamás. El líder es Ismael Haniyeh, del que medios israelíes dicen que había fallecido o habría sido abatido durante estos días. No hay confirmación. La parte de Cisjordania, que está controlada por Fatah, que es el partido político al cual pertenece Mahmoud Abbas, la máxima autoridad, y la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, ¿vale? Que viene un poco a raíz de la OLP de Yasser Arafat. O sea, ¿y qué es lo que ha dicho? Claro, aquí históricamente, os vamos a poner, y aquí voy a parar un segundo, Alberto, para compartir otra parte, porque yo, como cualquiera que está buscando información, pues he visto esto que tenéis por aquí. Vamos a ver si puedo compartir un segundito y lo veis. Vale. Bueno, mientras tanto, amigos, esos likes, ¿vale? Nos vienen de maravilla, sabéis que ayudan mucho a posicionar el vídeo. Vuestros comentarios, luego haremos referencia a lo que ha sucedido con los comentarios durante estos días. Y, muy importante, suscribíos al canal si acabáis de llegar. Justo ahí abajo a la derecha tenéis un icono con una cierta tonalidad verde que coloca Miguel todos los días para que, si os gusta el contenido, podéis suscribiros y disfrutar o sufrir de él todos los días. Miguel, vamos. Bueno, fijaos, históricamente, ¿qué ha pasado entre Hamás, que controlan la Franja de Gaza, y Fatah, que controlan Cisjordania, Palestina? Históricamente, ¿cuándo son las primeras elecciones generales, Alberto? En el año 2006. Hamás, que había boicoteado, dice, las elecciones anteriores, mayoría absoluta. Bueno, aquí hay una serie de dimisiones, pero al final llegan a un acuerdo para la formación de un gobierno de unidad nacional, ¿vale? Las negociaciones fracasan, vuelven a empezar enfrentamientos violentos entre ambas secciones, entre Hamás y Fatah. Hamás con una parte o unas características más islamistas. Hamás acaba tomando el control militar en la Franja de Gaza junio del 2007, ¿vale? Mahmoud Abbas nombra, con el apoyo de la comunidad internacional, un nuevo gobierno cuya autoridad se extiende solamente a Cisjordania, ¿vale? Como veis aquí, desde el 2007 el partido islámico Hamás está vinculado a hermanos musulmanes que gobiernan en Gaza. Vale, ¿qué ocurre en 2011? Reconciliación entre Fatah y Hamás, pero vuelven a tener enfrentamientos posteriormente. Nuevas negociaciones y tras rupturas diferentes hay otro acuerdo de reconciliación en 2014 y hay un nuevo gobierno presidido por Mahmoud Abbas y 17 ministros. Ojo, aquí hay 3 ministros que estaban en la Franja de Gaza que no pueden asistir a la toma de posesión en Ramallah porque Israel no les autoriza a salir del territorio, ¿vale? Abbas declara un nuevo gobierno, Mahmoud Abbas, en el que reconoce al Estado de Israel y mantiene un compromiso de buscar un acuerdo de paz al conflicto de Israel. Hay un plazo de 6 meses para convocar nuevas elecciones, etc. Pero esto es lo más gordo, Alberto. Yo se lo comentaba a Alberto. Esto es Wikipedia, ¿eh? El Departamento de los Estados Unidos aseguró que estaba dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno, siempre que se respetasen los principios reiterados por Abbas. En respuesta al acuerdo con Hamás y antes de que acabase el plazo de 9 meses que las partes habían fijado para redactar un borrador de acuerdo de paz, el jefe del ejecutivo israelí, Benjamin Netanyahu, interrumpe las negociaciones de paz que se mantenían con los palestinos bajo los auspicios de los Estados Unidos. Alberto, aquí puedes hacer un comentario mientras pongo el Word de nuevo. Sí. Para hacer un comentario sobre ese hecho, hay que ir posteriormente, según Miguel nos ponga al día con todo lo que trae del Word, hay que ir al primer mapa que nos mostraba Miguel hace un ratito, hace 5 minutos, justo al principio, nos explicaba, nos ponía, ese mapa es clave, porque ahí vamos a explicar un poquito, si quieres, Miguel, históricamente, qué ha sucedido hasta llegar al punto en el que tú nos has descrito. Lo voy a explicar ahora mismo, fijaos. Si os fijáis, en la parte de la izquierda, pone que ese es el mapa de Palestina antes de 1946. Recordad que antes de 1946 y ya desde el siglo XIX comienza una vuelta teórica de judíos a esa zona. Estamos hablando de que la primera llegada es poquito antes de comenzar el siglo XX,
no, 1898 más o menos. Luego hay diferentes oleadas, 1904, para llegar en 1936, y esta es una fecha muy importante, a un momento que estáis viendo en ese mapa, en el que obviamente empieza a arreciar todo el odio antisemita en Alemania, supone una mayor llegada de colonos a ese territorio que estáis viendo a la izquierda del todo antes de 1946, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ese territorio está configurado de esa manera. Y eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque tras crearse la ONU, lo que nos encontramos es que la ONU elabora un mapa a modo de plan que estáis viendo en la segunda franja de esa imagen. Esa segunda franja, como veis, ya empieza a mostrar una división del pueblo palestino. Fijaos la diferencia de territorio que habría entre el pequeño territorio que ocupan los colonos israelíes en el territorio palestino y el plan de la ONU en 1947. Plan de la ONU al que se oponían completamente los países árabes. Claro, ¿qué pasa? Que en el Consejo de Seguridad de la ONU no hay ningún país de corte árabe. Con lo cual, ese plan lo aprueba la ONU. Plan no significa que eso vaya a ser el Estado de Israel o no, ya se verá. Lo aprueba en 1947. Bueno, pues un año después, Ben Gurion, el líder israelí del momento, lo que hace es decretar el Estado israelí. Es decir, esos territorios que la ONU, por cierto, Miguel, mira a ver si puedes acercarnos el mapa, quítame un momentito a mí de foco para que veamos el mapa. Mirad la segunda franja, mirad qué guirigay territorial hay en ese mapa. Guirigay me refiero a cómo en un momento determinado existe una unión entre Gaza y Cisjordania. Gaza es justo la parte en el oeste, la parte de la izquierda, esa especie de franjita estrecha. Cisjordania es la de la derecha, la que incluye a Jerusalén. Fijaos que esa franja incluye completamente a Jerusalén y sus fronteras están muy alejadas de Jerusalén. Es decir, Jerusalén está en el centro del territorio de Cisjordania. Fijaos qué grigay, porque estamos hablando de que el Estado de Israel, que reconoce la ONU o que reconoce como plan la ONU en 1947 y que será realidad en 1948, es un mapa que va a generar problemas sí o sí. Pero claro, hasta tal punto genera problemas que cuando Ben Gurion declara la creación del Estado de Israel, inmediatamente se produce la Guerra de los 6 días, que es que todos los países árabes de su entorno, recordad lo que explicábamos el sábado pasado, a modo estratégico. Nos decíamos, no os podemos explicar lo táctico, lo inmediato, porque tenemos que ver qué pasa, ¿vale? Estos días lo explicaremos el lunes, pero sí lo estratégico, lo realmente importante de fondo para Israel y que tiene que ver mucho con la geopolítica mundial que venimos tratando estos meses. Pero fijaos, desde 1948 hasta 1967 se producen 3 conflictos importantes entre Israel y los países árabes. Uno de ellos, Miguel, tengo que abrir sí o sí. No, puedo no abrir, no hay ningún problema. Continúo. ¿Cuál es el problema? El problema consiste en que en esos 3 conflictos lo que hace Israel es conseguir más territorio, mucho más territorio del que ya tenía con anterioridad. Entonces, claro, si miráis el mapa en 1967, como esos 3 conflictos salen victoriosos, 1948, 1956 y 1967, Israel los aprovecha para ir tomando cada vez más territorio y, como veis, se va introduciendo cada vez más en Jerusalén. Veis que en esa tercera franja que nos muestra Miguel ya se ha introducido en Jerusalén y, como veis, Gaza queda muchísimo más reducida de lo que en teoría había sido inicialmente en ese plan de la ONU que ni siquiera aceptaban los países árabes. Muy bien, pues desde entonces, desde 1967 hasta 2010, se produce lo que vemos en la franja de la derecha del todo, en la cuarta franja.
Y es que Israel continúa invadiendo cada vez más espacio hasta el punto de dejar reducido a la nada, como veis en el mapa, la presencia de palestinos. Y para muestra un botón. ¿Cuál ha sido la estrategia? Nos la ha citado antes Miguel de refilón. La estrategia ha consistido no solamente en esa construcción de ese muro alrededor de Cisjordania, es un muro doble de 50 metros de separación mínima entre muro y muro, ¿vale? Y es un muro de 8 metros de altura. Pero es que además en los territorios en los que no se ha todavía colocado el muro, porque se está construyendo todavía, Israel lo que ha hecho ha sido fomentar la presencia de colonos israelíes. Y esto, como ahora mismo vais a ver, como pasó con la guerra de Ucrania, que todos los medios se empiezan a alinear con Israel, lo vais a ver, nosotros os vamos a traer noticias que todavía no se han modificado en ese realineamiento. Y es que, fijaos, Miguel, te voy a compartir yo aquí una noticia para que entendamos cuál ha sido la estrategia de Israel durante los últimos años. Fijaos. Tienes ahí, Miguel, te estoy compartiendo una noticia de France 24. Recordad, France 24 es el medio oficial francés en habla española. Título: Pastores, Estado y Violencia, arquitectura de la expansión de colonias israelíes en Cisjordania. Y aquí te lo explica. En la última década, los movimientos de colonos israelíes han apostado a una nueva estrategia para incrementar el control de tierras en Cisjordania ocupada, la instalación de campamentos o puestos precarios que se suman a los asentamientos y que están regidos por pastores de ovejas que logran dominar una mayor porción de terreno. Para garantizar su éxito, se apoyan en el uso de la violencia contra las poblaciones palestinas, para lo que cuentan con el apoyo explícito o tácito de las autoridades israelíes. ¿Por qué os traemos esta noticia? Porque, al igual que sucedió con las noticias que estos medios publicaban sobre Ucrania y su vinculación con esa ideología nazi, esas noticias después desaparecen. Y esta no me extrañaría que también desapareciera. De manera que ya os vamos explicando cuál es la estrategia de Israel con respecto a los territorios palestinos. Y si veis cómo se ha ido mermando. Miguel, volvemos a poner, si eres tan amable, el gráfico tuyo, que es fantástico. Ahí va. No me he cargado la transmisión, ¿no? Vale, perfecto. Ahí está el mapa de Miguel. Como veis, en el año 2010 ya se había reducido notabilísimamente el territorio palestino. Pero amigos, atentos a esto. Estamos hablando del año 2010, el mapa de la derecha del todo. Y es que desde el 2010 hasta ahora todavía se ha reducido muchísimo más ese mapa. De hecho, y luego os explicaremos muy bien lo que hay detrás de lo que estamos viviendo con este ataque de Hamas, porque tiene tela marinera y no es lo que se está contando en los medios. Es decir, los medios están ocultando la realidad probablemente porque no la conozcan, y por lo que he visto también en muchos canales de YouTube también no lo están diciendo, pero no porque no lo sepan, sino porque, pero no porque no quieran contar, sino porque no lo saben. Durante los últimos meses se ha agudizado todavía más la represión contra el pueblo palestino. Y ha habido una gran cantidad de noticias que no os hemos traído por la premura de la información geopolítica que venía de Ucrania. Miguel y yo tenemos 24 horas al día para trabajar y para conseguir información para vosotros, y de algún modo intentamos siempre traer lo más perentorio y lo más inmediato. Pero cada vez que nos encontrábamos con noticias de lo que estaba pasando entre Israel y Palestina, la cuestión es obvia. Vamos a ver hasta dónde llega esto, porque va a explotar en algún momento, y cuando explote lo tratamos en el canal como estamos haciendo ahora, y como una vez que ya lo hayamos tratado de la manera más profunda posible, lo iremos tratando periódicamente en la medida en que influya en el macroeconómico y sobre todo en la bolsa, que es lo que muchos os estáis preguntando. Así es que, Miguel, vamos a continuar y luego retomaremos de nuevo, vamos a continuar con tu información y luego retomaremos de nuevo qué es lo que ha pasado en los últimos meses, porque es formidable. Dale, Miguel. Bueno, después de la aclaración de Alberto y la exposición, nos habíamos quedado con que al final Hamas tiene enfrentamientos con Fatah. Es decir, los dos partidos o las dos secciones que controlan Franja de Gaza y Cisjordania han tenido enfrentamientos, se han reconciliado,
han tenido enfrentamientos, se han reconciliado y al final Netanyahu rompe cuando parece ser que va a haber un acuerdo de unidad. Claro, yo me planteaba durante el fin de semana, bueno, jamás, el ataque de Hamás a Israel. Bueno, y yo me preguntaba, ¿y qué piensa Cisjordania? ¿Qué piensa Fatah? ¿Qué piensa Mahmoud Abbas? Pues esto es lo que dice. Abbas dijo que Palestina es víctima de una agresión de Israel y ordenó enviar ayuda a Gaza. Por tanto, el movimiento no está solo orquestado por Hamás, sino que cuenta con el apoyo de la otra parte palestina, que en este caso es la parte de Fatah, la parte de la máxima autoridad que es Mahmoud Abbas. Por lo tanto, es un movimiento de Palestina, en el que yo creo que están todos a una, tanto Hamás como Fatah, en esa defensa del pueblo palestino. ¿Vale? Seguimos. Evidentemente, ¿quién gobierna en Israel? Benjamín Netanyahu, el primer ministro desde el 2022. El partido El Likud, partido de derecha, fundado en 1973. Bien. Por Fijaos, cierto, sí. la fecha de 1973 es muy importante. Recordad que en esa guerra se produce, perdón, en esa guerra no, en esa fecha se produce la guerra de Yom Kippur. Perdona, Miguel, luego lo explico. Bueno, voy a poner aquí la pantalla en grande ahora mismo. Fijaos, en el mapa, este mapa es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no sé si puedo, voy a intentar acercarlo un poquito más, porque es bastante complicado si no que lo veáis. A ver, aquí hay varias zonas. Como veis, aquí está la Franja de Gaza, Cisjordania, ¿vale? Territorios en este color, voy a decir amarillo, color claro, que son territorios, zonas A y B, están bajo control y autoridad palestina. Hay algunas partes que pueden tener la seguridad derivada o que sea controlada por Israel. Pero la parte importante es la parte C, la parte de Cisjordania, que veis en color azul. Porque en esa parte está bajo administración israelí. Y es ahí donde en muchas ocasiones, como os comentaba Alberto, se asientan los colonos israelíes en territorio de Cisjordania. Ojo que el lobby de los colonos israelíes es muy importante y tiene mucha influencia. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? El área C, ojo, casi nada, es el 60% de Cisjordania, ¿eh? Este área que tenéis aquí en azul. Es decir, que está bajo administración israelí. En principio, en ese área no se puede construir. Dice, la expansión de los asentamientos israelíes continúa y hay un plan explícito de anexión lanzado por el ex primer ministro Netanyahu, que gobernó Israel durante 12 años hasta el pasado año. Bueno, esto está del año 2021, esta exposición, porque luego ha vuelto a salir reelegido. Y dice, esto es muy importante, Alberto, en relación a lo que has comentado tú. Esto es un portavoz de los beduinos, Muhammad Kaamba. Los colonos bajan a atacarnos con palos a cuyo extremo atan cuchillos. Se cubren el rostro. Nosotros llamamos a la policía israelí, pero no hacen nada. Dicen un remedio de casa fabricada con vigas estrechas y tablones de madera. Esa misma mañana, un bulldozer israelí ha ido a derribar un corral para los animales que acababan de construir, dejando un amasijo de hierros y piedras. No tenían permiso, en el área C no se puede construir. Pues fijaros cómo van ganando terreno. ¿Y qué es lo que ha desatado el conflicto? El hartazgo de Palestina a ese constante, voy a decir, asedio por parte de los colonos de Israel. Dicen que evidentemente casi todos los ramadanes tenían ataques directos, ¿vale? Esta es la parte que no están contando los medios occidentales. Nosotros hacemos una exposición de los hechos yo tampoco quiero posicionarme porque son conflictos bastante complicados, pero una parte, la versión occidental, la que os están dando los telediarios, en la que solamente se va a hacer eco del ataque de Hamás a Israel, y otra cosa es lo que se está viviendo directamente con los colonos israelíes en territorio palestino. Aparte de que Alberto os ha ido explicando fenomenal, y habéis visto en el mapa cómo Israel ha ido ocupando territorio que en un principio era palestino. Bueno, sin más, Alberto. Un segundito y termino ya. Fijaos, apoyos. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Quién apoya a Palestina? Evidentemente Líbano, el grupo chií libanés Hezbollah ha pedido hoy apoyo árabe islámico para las milicias palestinas. Hezbollah mantiene su milicia en Siria.
que en Siria ya os traeremos otro programa porque da para hablar largo y tendido. Irán, ¿qué ha pasado con Irán? Todo el mundo está diciendo, oye, es que ha sido Irán. Ha habido noticias en la BBC en la que un portavoz del grupo islamista de Hamás estaba diciendo, no, es que nos ha apoyado Irán, tal. En el Wall Street Journal también, ojito a la propaganda y a las noticias cómo van saliendo en distintos medios en función de si son occidentales o no. También ha salido noticias de que Irán había apoyado el ataque de Hamás. ¿Y qué ha hecho Irán esta mañana? Negar su intervención. Fijaos, Irán habría ayudado a preparar ataque de Hamás contra Israel. Esto es el Wall Street Journal. Hamás desvela detalles de su ataque masivo a Israel. Contó con el apoyo de Irán. Esta noticia también de 20 minutos. ¿Qué nos dice La Nación hace un ratito? Que Irán niega su participación en la escalada del conflicto. ¿Vale? ¿Israel con qué apoyo cuenta? Evidentemente apoyo occidental, Estados Unidos. Ahora os vamos a hablar largo y tendido también de lo que ha hecho Biden con el apoyo sobre todo a grupos palestinos o a Palestina con financiación, etcétera, y todas las acusaciones que ha lanzado Trump en el día de hoy, pero cuenta con el apoyo de Estados Unidos, cuenta con el apoyo de todo Occidente, cuenta con el apoyo de Francia, que Macron condenaba el atentado, y la Unión Europea, que ha condenado los ataques. Esto es lo que leéis. Estos titulares los vais a ver en todos los periódicos. La Unión condena, uy, qué malos son los palestinos, tal. Consejo de Seguridad, que busca una desescalada. Y aquí tenéis la noticia que se comentaba esta mañana, que el líder de Hamás, Ayman Yunis, había sido eliminado. No se ha confirmado. ¿Vale? Trump acusa... Joder, Trident, ya como estoy. Oye, ríete, pero... de financiar el último ataque. Esto lo vamos a traer luego. Os va a encantar. Voy a dejarle ahora a Alberto que haga su exposición. Y la reflexión sobre los servicios de inteligencia israelíes, Alberto, que quiero que nos la hagas, de ver cómo no han sido capaces de anticipar este ataque. 250 fallecidos en el festival, no sé si habéis visto las imágenes en las que van cayendo paracaidistas en el festival que había de música en Israel, dicen que han aparecido 250 muertos. ¿Qué dice Erdogan? Alberto, voy a hacer un poco más pequeño para que se vea si es posible. Erdogan llama a la contención, un poco algo parecido a lo que ha hecho Rusia. Están en ese punto intermedio en el que están intentando contemporizar y llamar a que las partes disminuyan un poco esa tensión. Egipto también ha advertido sobre las consecuencias de la escalada en Israel y ojo porque ha comentado que si hubiese una incursión terrestre por parte de Israel en territorio palestino, la Liga Árabe podría tener que intervenir en defensa de Palestina. Se rumorea que va a haber una incursión terrestre en la Franja de Gaza. Alberto, he terminado, te doy paso. Venga. Vale, hay varios factores. Primero, se ha acusado a Irán de participar, de ayudarles a prepararlo. Eso es muy probablemente propaganda pura y dura. Y luego explicaremos por qué es propaganda pura y dura. Pero vamos a tratar el porqué de este ataque con profundidad. Y es que hasta ahora os hemos venido explicando y habéis visto ya el artículo en France 24 sobre cómo Israel iba poco a poco intentando comer terreno. Sin embargo, hay un dato del que apenas se está hablando en este conflicto y es el dato clave. Os lo vamos a poner y es una noticia que vais a alucinar. En el año 2023, ahora enseguida te comparto yo pantalla, Miguel, en el año 2023 arreciaban todas las protestas dentro de Israel contra el gobierno de Israel. ¿Por qué razón? Benjamín Netanyahu, que conocedor de que en Israel tienen un sistema político especialmente garantista de la libertad de los ciudadanos, comenzó a intentar, elaboró un proyecto de ley con el fin de hacer perder independencia a la justicia israelí, a lo que sería el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, exactamente no recuerdo cuál de ellos era. Y esto es importantísimo, porque él lo que quería es que en vez de ser elementos elegidos dentro del mundo de la judicatura o elegidos de cualquier otra manera, fueran los miembros de ese tribunal elegidos por los partidos políticos, como sucede en España.
y el pueblo israelí, conocedor de la ruptura de libertades que supone, el liberticidio que supone esa medida, protagoniza, atentos, te voy a compartir, Miguel, lo que vais a ver en esta imagen. Fijaos. Mira, mira a ver si la puedes pinchar. Ahí está. ¿Por qué Israel, y esta noticia es del 23 de marzo de 2023, enfrenta las protestas más masivas de sus 75 años de historia? Y aquí lo que explica esta noticia en BBC es que cientos de miles de israelíes salieron a las calles en todo el país el fin de semana en lo que ha sido calificado como las protestas más grandes en la historia de Israel. Aquí tenéis. Las manifestaciones son contra los planes del gobierno para limitar los poderes de la Corte Suprema que, según los críticos, socavan la independencia judicial y amenazan la democracia. Por cierto, esto lo introduzco yo. Esos críticos tienen toda la razón. Continúa, defendiendo sus planes, el primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que las reformas restablecerán el equilibrio entre las ramas del gobierno. Falso. Lo que hará es que él pueda influir en las decisiones de la Corte Suprema. Él y los partidos políticos en general. Se lo van a repartir entre ellos. Continúo. El asunto ha causado profundas divisiones en la sociedad israelí y, como lo describió el líder de la oposición, Yair Lapid, esta es la mayor crisis que ha enfrentado Israel en su historia. Recordad esto, esta es la mayor crisis que ha enfrentado Israel en su historia. Continuamos. Las protestas se han llevado a cabo desde hace 10 semanas y se han ido intensificando a medida que las reformas avanzan hacia la ratificación. Esto se contaba en Occidente, pero de repente, a partir de esta noticia y de lo que sucede con esta noticia y de esas protestas, poco a poco se va ocultando en Occidente lo que sucede en Israel. Y es que sí, se hacen eco los medios europeos y occidentales de las protestas en Israel, sorprendidos obviamente, pero lo que no cuentan es que de manera paralela, en cuanto las protestas comienzan, Israel inicia una campaña de atosigamiento absoluto a los palestinos. ¿Por qué? Porque en política se conoce, y es más viejo que el hilo negro esto, que la única forma de calmar revueltas internas y volver a homogeneizar a la población es encontrar un enemigo externo. Algo que no sea relativo al gobierno, sino alguien de fuera. ¿Y cómo vamos a conseguir que alguien de fuera nos ataque para que eso sirva de aglutinador de la sociedad que está dividida por la medida que yo quiero implementar? Pues conseguimos que alguien nos ataque si le azuzamos hasta el límite. Y la prueba de que eso se consigue es, por ejemplo, lo que podemos encontrar en la página de Amnistía Internacional durante los últimos meses. Miguel, vuelve a pincharme si eres tan amable. Porque estás pinchado. Vale, aquí tenéis todas las noticias, cada recuadro es una noticia, que se han producido desde marzo al respecto de Israel y Palestina y que figuran en la página de Amnistía Internacional. 3 de marzo, Israel y territorios palestinos ocupados. 2 puntos. Prevalece la impunidad para la violencia de los colonos. Ojo, hablo de Amnistía Internacional, no es ni la magia de la Bolsa News ni nada por el estilo. 1 de febrero de 2023. Alberto, perdona que te interrumpa, es que leo una noticia que también es muy importante, a mano izquierda, el 6 de abril, que es la noche de horror en la mezquita de Al-Aqsa. Exacto, pero vamos a ir desde febrero. Recordad que el artículo de France 24 lo que nos dice, voy a volver a abrirlo, el artículo de BBC lo que nos dice es que comienzan las protestas hace 6 semanas. El artículo es 13 de marzo, luego las protestas comienzan a primeros de febrero. Pues y Alberto, recuerda, un segundito solo, recuerda, sí. Ayer le mandaba a Alberto la intervención del embajador de Palestina en España, que intervenía en televisión española, sí. Y claro, comentaba que ya venían advirtiendo de esta incomodidad por parte de Palestina a lo largo de los últimos meses. O sea, exacto. Que os puede parecer, os pueden vender que el ataque ha sido repentino, que lo ha sido,
pero que venían advirtiendo de su incomodidad, de profanación de lugares religiosos para ellos, de visitas incómodas, de asedio, etc. Nosotros solamente exponemos lo que estamos viendo. Alberto, perdona que te he interrumpido. Continuamos con esta noticia. Muy pertinente tu interrupción. Fijaos, el artículo nos dice que las protestas comienzan 6 semanas antes del artículo, 13 de marzo. Luego han comenzado a primeros de febrero. Noticia del 1 de febrero de 2023, amigos. Amnistía Internacional. Israel, territorios palestinos ocupados, 2 puntos. Israel intensifica el apartheid y pone en peligro la vida de la población palestina. Y así vamos a seguir mirando todas las noticias y vais a encontrar que continuamente, por ejemplo, la que nos ha dicho Miguel es formidable. 6 de abril, protestas en Israel por la medida de Netanyahu, y Netanyahu ordena ese ataque a la mezquita de Al-Aqsa, noticia de Amnistía Internacional, segunda noche de horror en la mezquita de Al-Aqsa. Continuamos, hay muchas más. Autoridades israelíes utilizan tecnología de reconocimiento facial para afianzar el apartheid contra las personas palestinas. 3 de mayo. La muerte de Khader Adnan pone de manifiesto el trato cruel que inflige Israel a las personas. Abrimos la noticia completa para que veáis. Ahí va, no la tengo compartida en esa ventana, voy a abrirla bien para que la podáis ver. A las personas presas palestinas. Trato cruel a los presos palestinos. 17 de mayo. Dejen en libertad al preso de conciencia, tal. Amnistía Internacional entra en la Junta de CAF para reclamarle que abandone el proyecto de los territorios palestinos ocupados. Otra noticia. Bueno, aquí continuamos más. Muertes de civiles y destrucción generalizada en Gaza. Destacan el costo de vidas del apartheid. Esto en junio, hace 4 meses. Bueno, aquí otra reivindicación. Vale. Y 500 personas palestinas en riesgo de desalojo forzoso el 31 de julio, desplazamiento y segregación. Continúa Amnistía Internacional. Aquí denuncian el encarcelamiento del preso palestino Walid Daqab. Perdón. Aquí el Tribunal Supremo aprueba la demolición punitiva, es decir, castigo de la casa de un menor detenido, 28 de agosto. Continuamos. 21 de septiembre. Tras 2 años de régimen de aislamiento, Ahmad Marasra está demasiado enfermo para asistir a su audiencia judicial. Lo estoy intentando leer todas, unas son más relevantes y otras menos, para ver el ambiente, el clima que hay creado. Y aquí, el 7 de octubre, bueno, ya se hace eco Amnistía Internacional de ese ataque de Hamás. Pero volvemos a la causa de por qué Hamás ataca. Ataca porque, obviamente, tras la intensificación del apartheid palestino, todo tiene un límite. Y como bien explicaba ese embajador, que alguien nos diga, no puede ser embajador palestino porque el Estado palestino no está reconocido como tal. Bueno, será Alberto, representante como lo queréis. ¿Quieres que pongamos 1 minuto o 2 minutos ahora mientras vas haciendo la exposición que busque el vídeo de esa intervención? Vale, los primeros minutos son muy buenos en la intervención que me pasaste ayer. Esos pueden servirnos, no lo sé, Miguel, si tú tienes acotada la parte más significativa, porque es una intervención un poco larga, tenemos que abreviarla, pero es muy importante. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora sucede que efectivamente, y aquí a los lloricas ya les vamos advirtiendo que ni Miguel Méndez ni yo, obviamente queremos que muera absolutamente nadie en ninguna guerra, ni que haya un ataque de ningún tipo en ningún sitio, pero ojo, tampoco queremos que haya el silencio informativo que se ha impuesto en Occidente al respecto de las actuaciones de Israel una vez que habían comenzado las protestas en el propio Israel a tenor de la medida que quería adoptar Netanyahu de restar independencia al Poder Judicial. ¿Vale? Y ahora vamos a explicar algo muy importante en todo esto. Y es que creo que se están equivocando los canales que están juzgando el ataque de Hamás. ¿Ahora qué se está diciendo? Se está diciendo que Hamás ha atacado de una manera que ha sobresaturado las defensas israelíes. Recordad esa cúpula de hierro que tiene Israel, que son sistemas antiaéreos para que cuando llega un cohete inmediatamente salga una ráfaga de balas trazadoras a intentar explotarlo y obviamente conseguir que el cohete no llegue a su destino. Ese sistema es muy eficaz y para evitar la eficacia del sistema, los palestinos lo que hacen es enviar muchos cohetes de golpe para saturar esas defensas.
Pero claro, no solamente han realizado ese ataque con cohetes, también han realizado incursiones en territorio ocupado por Israel. Claro, en esas incursiones lo que se está denunciando y se está de algún modo haciendo ver es que Israel, al parecer, estaba desprevenido. No, amigos, Israel no está desprevenido. O igual estaba desprevenido, pero es muy posible que no. ¿Por qué? Porque si algo le interesa a Benjamín Netanyahu, y veremos que no solamente a él, es el ataque que se ha producido ahora mismo. Benjamín Netanyahu, para conseguir aunar y calmar las protestas internas que tiene Israel durante los últimos meses, necesita un ataque del orden del que hemos visto durante este fin de semana. Y sobre todo, necesita que los efectos de ese ataque sean lo más acusados posible. Yo lo lamento decir así, pero a Benjamín Netanyahu, cuanto más fallecidos haya dentro de la población israelí, más va fácilmente a conseguir el efecto que pretende, que es volver a aglutinar a la población después de esas protestas masivas y sacar adelante su reforma constitucional que quite libertad a esa Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que probablemente puede estar pasando y no se cuenta? Que Benjamín Netanyahu ha mantenido especialmente relajado a sus fuerzas durante el ataque, para que ese ataque llegue lo más lejos posible y para justificar la declaración de guerra que ha realizado el fin de semana. No solamente la declaración de guerra, porque esto va mucho más allá. Esta mañana en Negocios Televisión, Miguel, yo no sé si el vídeo que voy a poner yo ahora mismo, os voy a leer lo que dice ese vídeo. Habéis visto las declaraciones del representante de Israel en Naciones Unidas. Voy a ver si consigo ese vídeo porque, a ver, no lo voy a poder conseguir. No sé si he quitado la pantalla en la que estaba el vídeo. ¿Y quieres pasármelo, Alberto? Porque igual no sé si se va a escuchar. Yo tengo preparado, si quieres, el del embajador, ¿eh? Si quieres que lo pongamos. En la primera parte. Quita mi pantalla. Vamos a ver, el del embajador. Vale, pon el del embajador, por favor, Miguel. Luego explicamos lo que ha dicho el representante de Israel en las Naciones Unidas. Pon el del embajador, que es muy importante. Vale, voy a ver si puedo. Venga. No sé por qué ahora aquí. A ver. Os pongo en antecedentes. Son las declaraciones del embajador palestino en España en Radiotelevisión Española. Miguel, no sé si tienes acceso al vídeo. Sí. Pues en este contexto nos acoge. Gracias. En este momento, ¿qué datos tiene usted? Bueno, lamentablemente estamos viviendo una vez más un episodio con una dinámica muy especial. Hoy Palestina es noticia, no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel. A lo largo de este año, una política constante del Estado de Israel es que se repite a lo largo de los años de asesinato, de confiscación de tierras, de construcción de asentamientos, de judaización del territorio palestino, de provocaciones y profanación y ocupación de los lugares santos de los musulmanes y cristianos. Y esto es una constante que no es noticia, lamentablemente. A lo largo del año, 268 palestinos fueron asesinados. Esto no es noticia. Las provocaciones en la mezquita del Aqsa y en la mezquita de Hebrón no son noticia. La invasión de los colonos del pueblo de Huwara no es noticia. El asesinato a manos de los colonos de palestinos no es noticia. Simplemente es noticia cuando se trata de Israel y cuando esto afecta a Israel. Y ante toda esta situación, ¿por qué en este momento esta operación de Gaza? Mire, en la naturaleza hay una ley de la física. A mayor presión, el resultado es explosión. Venimos advirtiendo desde hace tiempo y las autoridades amigas de España y de Europa lo saben porque en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones, veníamos advirtiendo que esto se iba a producir en cualquier momento porque la política de los gobiernos sucesivos del Estado de Israel niegan la existencia del pueblo palestino y de sus derechos. Miguel,
niegan Páralo ya. el hecho más Si eres tan elemental amable. de... Ahí está. Vale. ¿Qué es lo que acaba de decir? Que venían advirtiendo a diferentes gobiernos. ¿Alguien se puede creer que el Mossad israelí estaba al margen de esas advertencias después de que Israel está azuzando el atosigamiento durante los últimos meses? ¿Alguien puede creer, como se está oyendo en muchos sitios, que han pillado desprevenido al ejército de Israel? Esas dos preguntas para hoy, Alberto. Ponédnoslo en la caja de los comentarios y yo os voy a dar mi opinión, porque si no, no podemos continuar con el análisis. Claro, tengo que encontrar, un día de estos, a ver si encuentro, el libro de Eric Fratini, que se llama Santa Alianza, 500 años de espionaje vaticano. Porque en vuestros comentarios, muy inteligentemente, nos decíais, bueno, ¿cómo puedes decir que el servicio del Mossad es el más eficaz del mundo si probablemente el más eficaz del mundo es el del Vaticano? Cuidado. Una cosa es que el servicio secreto del Vaticano sea el más extendido del mundo, que lo es, y otra cosa es que a día de hoy sea el más eficaz. A día de hoy no es el más eficaz porque el Vaticano no está en guerra. ¿Vale? Hay que diferenciar mucho conceptos, ¿de acuerdo? Cuando consiga ese libro por casa os lo enseño y os lo recomiendo, de mi admirado Eric Fratini, porque explica muy bien cómo el Vaticano lleva 500 años creando y, lógicamente, modernizando y ampliando un servicio de inteligencia formidable. Y alguien dirá, ¿pero qué estás diciendo? Como pista os diré que es el más extendido porque el Vaticano está continuamente recopilando información de todas las parroquias que tiene en el mundo. Es que eso son cosas que no se suelen comentar, pero tiene mucho sentido el comentario de nuestro amigo Mago. Sin embargo, en la actualidad, Israel se encuentra en guerra, sí o sí, rodeado de enemigos, como os explicábamos el sábado pasado, y eso lleva a que el Mossad sea un servicio ultra efectivo. ¿Alguien se cree que el Mossad no sabía que se iba a producir el ataque de una manera inminente? ¿Que no sepan la hora? Puede ser. ¿Que no sepan el día? Puede ser. ¿Que no sepan la cercanía del ataque? No puede ser. Y sin embargo se está diciendo que las fuerzas israelíes estaban distraídas, que eso es muy probable, que estén distraídas. Pero no porque Israel no conociera el ataque, sino porque a Israel le podía interesar que ese ataque supusiera el mayor daño posible, sabiendo Israel que en cuanto quiera pone toda su maquinaria bélica a funcionar y aplasta el ataque, consiguiendo dos cosas fundamentales. Uno, generar, en teoría, con la ayuda de Estados Unidos, a toda la opinión pública internacional, un apoyo más determinado a Israel, y ahora veréis algo importante que le acabo de mandar a Miguel vía Telegram, ese vídeo, y dos, ocupar más territorios de una manera que ellos considerarían legítima, los israelíes, obviamente ilegítima, pero para ellos sí. Y ahora, para ver lo que os estamos explicando, Miguel, pon por favor, si eres tan amable, cómo comenzaba hoy Bittner sus claves del día, porque lo hace con las declaraciones del representante israelí en la ONU y que nos van a dar una idea muy clara de lo que hay detrás de todo esto. Miguel, si eres tan amable, aquí lo tenéis. Os las voy a leer yo, por si Espera, que a lo mejor no hace falta que lo leas. Such horrors sí. are never committed again. Porque hay gente que igual está Una comunidad internacional debe dar a Israel su apoyo total. Israel puede estar bajo ataque hoy. Por eso no es solo una guerra contra Israel. Es una guerra contra el mundo libre. Es una guerra contra la civilización. Israel está a la vanguardia de la guerra contra el terrorismo. Y si no lo logramos, el mundo entero pagará el precio. 8 de la mañana, el mundo está aparece nuestro amigo José Antonio explicando. Amigos, ¿no suena a algo ese discurso? Es una guerra contra el mundo libre. Si no tomamos medidas, esto se extenderá. No suena de nada ese discurso. Sí, amigos, sí. Es exactamente el mismo discurso que se ha establecido para llevar a Ucrania a una guerra proxy. Y conocedor de ello, Israel establece ese mismo discurso en la ONU para de algún modo concienciar a los ciudadanos occidentales de que hay que realizar el mismo apoyo
a Israel, sin que tengan nada que ver las causas profundas del conflicto. Ahí lo estáis viendo. Es muy poco probable que ese ataque no se conociera. Se pueden desconocer muchas características puntuales del ataque, pero no que se iba a producir, porque ese ataque muy probablemente se ha estado provocando por Israel durante meses. ¿Para qué? Para conseguir aglutinar a la población israelí que está enfrentada contra Benjamín Netanyahu. Y ahora tenemos muchas más ramificaciones del problema. De entrada, fijaos, para rematar este bloque, el bloque de los apoyos a Israel, os voy a traer una información que es muy importante. Fijaos, le he compartido a Miguel un mapa. Voy a ver si Miguel, espera, no sé si te lo he compartido, te lo voy a compartir ahora mismo. No, es que te quiero sacar también, Sí. tenemos muchas noticias hoy, pero vamos con tu mapa primero porque lo estoy buscando. La intervención de Petro, apoyando a Palestina también. No sé si has podido verla, pero te la voy a buscar. Sí, la he visto. Y la de Evo Morales criticando al gobierno de Bolivia. Sí, he visto las reacciones en Hispanoamérica, las he visto. Fíjate, Miguel, ese mapa. Mirad el mapa bien. A nuestros amigos que puedan estar en el coche conduciendo y no puedan apartar los ojos de la carretera, no lo hagáis nunca, amigos. Os lo voy a describir. Es un mapa en el que en color verde se encuentran unos estados y en color gris se encuentran otros. ¿Cuáles se encuentran en color gris? En color gris os diremos luego qué es el mapa. Primero os vamos a explicar, si lo estáis viendo en la imagen, los que veis por YouTube ya sabéis lo que se está cociendo en ese mapa. Pero lo que en realidad es el mapa, lo voy a intentar ampliar, ahí está. El mapa es una zona gris que comprende todo Norteamérica, estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y México, y luego toda la zona europea, toda la zona europea actual de la Unión Europea, prácticamente toda, en la Unión Europea Hungría no estaría incluida, pero bueno, y Noruega y Finlandia en gris, al igual que el norte de América. Y luego tenemos países puntuales, sobre todo Australia y Japón, fuera de ese bloque, también en color gris. ¿Cuáles son los países que están en color gris? Curiosamente, prácticamente en su totalidad, todos los que apoyan la política estadounidense con respecto a Ucrania, salvo México. México no, México sería una excepción. Pero todo lo demás que veis en color gris son esos países que apoyan a Ucrania. Y luego en color verde oscuro veis el resto del mundo prácticamente, salvo alguna contada excepción. Bueno, o sea, en verde, Alberto, los que reconocen Palestina y en gris los que no reconocen. Exacto, porque los que están en color verde son los países que sí reconocen la existencia del Estado palestino. No los que reconocen a la OLP, no, sino los que reconocen la existencia del Estado palestino, existencia que niega Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en ese mapa? Lo que nos encontramos en ese mapa es que Estados Unidos, al igual que está marcando la política de todo el mundo contra Ucrania, está marcando la política a favor de Israel. Esto es un problema de bloques, os lo explicábamos el sábado, y aquí tenéis una imagen que lo acredita, pero no solamente la imagen que lo acredita, hay una noticia formidable que se ha producido durante las últimas horas y que da cierta vergüenza. Fijaos, Estados Unidos envía el portaaviones USS Gerald Ford como gesto de apoyo a Israel. Joe Biden ya había prometido al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que la ayuda militar adicional estadounidense estaba ya de camino y ha asegurado que llegará más en los próximos días. Como Netanyahu lo que ha hecho ha sido declarar la guerra, inmediatamente Estados Unidos ha llevado ahí un portaaviones, obviamente, ¿para qué? Para hacer ver el peligro que supondría, obviamente para generar un apoyo, pero sobre todo para, de algún modo, intentar implicar a los países árabes en el problema, sobre todo a Irán. De hecho, la noticia del Wall Street Journal, que hemos visto esta mañana, que nos ha explicado también Miguel, de que Irán estaba detrás de los atentados o que había participado, esa noticia tiene como objetivo estratégico algo muy importante.
aunque el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no tiene constancia de ese apoyo, lo que supondrá es que durante las próximas semanas, a conveniencia del gobierno de los Estados Unidos, justificará probablemente más ataques estadounidenses contra Irán, ya sea mediante drones, ataques selectivos o de otra índole, ataques que se vienen produciendo periódicamente durante los últimos años. De manera, amigos, que, ojo, porque la situación se está complicando y no nos creamos que ese servicio de inteligencia israelí no tenía conocimiento de que se iba a producir de manera inminente un ataque, porque de manera inminente era inevitable el ataque, tal y como estaba actuando el gobierno israelí. De manera que, Miguel, tráenos, no sé si tienes tú algo más al respecto. Creo que he olvidado cosas, porque toda la información que os... Tengo una noticia que es un poco, cambia un poco. Quiero sacar dos, quiero sacar la de Trump, que vamos a verla, pero quiero sacar antes otra, que la verdad me ha parecido muy llamativa. Mira, vamos a ver si os la puedo compartir. Vamos a ver. Bueno, esta es la de Trump. Si no se vuelve loco ya la plataforma de tantas cosas que estamos sacando. Pero no, antes tengo una. Mira, esta es una pregunta, es una interpelación a la Comisión de la Unión Europea del 2021, 16 de diciembre del 21, sobre financiación ilegal de la organización terrorista Hamas en la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, para un momento, Miguel. Ahora vamos a hacer una cosa. Daos cuenta de que a día de hoy el término terrorismo se utiliza para quien no nos conviene. Es decir, correcto. Creo que hemos expuesto en este espacio, el rato que hemos estado, una serie de circunstancias que deberían hacer pensar que los palestinos también tienen derecho a territorio, creo yo. Pero claro, si hay una organización militar que representa... Que a nosotros tampoco nos gusta ver las imágenes que hemos visto con los israelíes este fin de semana, ¿eh? Bueno, ojo, por cierto, no, porque va a haber gente que si no... No, quietos. A mí no me gusta ver morir gente ni ver abusos ni por parte de unos ni por parte de otros. Eso está claro. Pero espera, después de que tú nos presentes esta noticia y de que sigas con el tema de Trump, os voy a explicar el problema del concepto de Estado, muy brevemente, porque si no alargamos demasiado el programa, pero muy brevemente el problema del concepto de Estado dentro del judaísmo. Venga, Miguel, explícanos eso que nos traes ahí. Me ha llamado la atención. Entonces, aquí hay una interpelación, dice, el 10 de diciembre del 21, el periódico italiano La Repubblica, porque sí que había algún mago que nos preguntaba por la financiación de Hamas, etcétera. Y ahora voy a hilar con lo de Trump. Publicó un artículo, La República, en el que se presentaban flujos de dinero de Italia a la organización, entre comillas, terrorista Hamas. En el programa están implicadas varias ONG cuyo objetivo es recaudar dinero y ejercer presión sobre las instituciones europeas, a menudo sirviéndose de reuniones religiosas. No os voy a leer todo el artículo, pero simplemente que lo consideréis. ¿Qué dice Trump? Y ya te doy paso ahora, Alberto. Trump acusa a Biden de financiar el último ataque de Hamas contra Israel. Trump, que evidentemente ha hecho una labor, yo creo que por lo menos ha sabido mantener a las partes tranquilas. Es verdad que aquí explica que a nivel de financiación dejó prácticamente seco a Palestina. Dice, trajimos tanta paz a Oriente Próximo con los acuerdos de Abraham, solo para ver cómo Biden los va mermando a un ritmo más rápido de lo que nadie podría creer. Ahí vamos otra vez, ha reprochado. Esos ataques son una pena, Israel tiene todo el derecho a defenderse con fuerza aplastante. Por desgracia, dólares de los contribuyentes han ayudado a financiar esos ataques. Y muchos medios dicen que vienen de la administración Biden. Fíjate, esto es lo importante, Alberto. Trump, voy a señalarlo aquí, durante su mandato eliminó prácticamente por completo la ayuda económica estadounidense a las instituciones palestinas, mientras que Biden ha recuperado parte de la financiación. Biden anunció en 2021 ayudas por 200 millones de dólares y al año siguiente informó de 316 millones más destinado a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Mientras que otras voces republicanas, como la congresista Lauren Boebert, han reprochado a Biden que haya entregado 6.000 millones de dólares a Irán. Y dice, ahora vemos el resultado. Bueno, simplemente quería comentarlo, que sepáis un poco lo que ha comentado Trump al respecto. Muy importante. Fijaos, ¿de qué ayuda se está hablando? De las de los últimos años, que obviamente lleva Biden en el poder. Pero es que hay que tener, aquí Trump está haciendo propaganda electoral.
pura y dura. Ya sé que muchos sois pro Trump, yo lo entiendo. Os he intentado explicar en muchas ocasiones que Trump efectivamente tiene algo muy bueno, que es un imperialista industrialista, no un imperialista belicista, lo cual obviamente le confiere un grado moral mucho más aceptable, pero es un imperialista. No nos engañemos. Yo no apoyo a Trump porque a mí yo soy español y yo solo apoyaría el arreglar las cosas en España políticamente, no las de Estados Unidos. Me importa una M lo que sucede en Estados Unidos, salvo que a día de hoy efectivamente todo lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Pero es que fijaos, está recriminando algo a Biden que no debe ser recriminable, porque Biden lo que ha hecho durante estos años es amigarse con el pueblo árabe. Y se amiga con el pueblo árabe por la cuenta que le tiene. ¿Por qué se tiene que amigar con el pueblo árabe? Porque si tú vas a generar un conflicto en Europa y necesitas que Arabia Saudí no apriete demasiado la tuerca del petróleo, tienes que hacer gestos amigables hacia el pueblo árabe. Por ejemplo, enviar dinero a Palestina. O sea, no es que Biden... A Biden, Alberto, le viene muy mal lo que ha pasado, porque evidentemente esas buenas relaciones que había forjado con Arabia Saudí se ponen en entredicho ahora cuando resulta que se produce el ataque. Tienes toda la razón. Exacto. Entonces, claro, aquí lo de Trump, bajo mi punto de vista, es simplemente propaganda electoral propia. Pero, para terminar de redondear ya este tramo, hemos estado 1 hora hoy con geopolítica. Hoy tenemos que haceros un programa más largo porque la información de hoy, este fin de semana, coincidiréis con nosotros que es muy importante. Dadnos un like, chicos, si os gusta este tipo de cosas. Ahora enseguida pasamos a macro y bolsa. Pero fijaos, antes de pasar a macro y bolsa, vamos a la esencia del problema. Y es que le voy a compartir a Miguel lo que aparece. Es que estamos intentando utilizar todos medios superoficialistas. Y ahora nos vamos a traer a Wikipedia. ¿Qué nos explica Wikipedia del concepto de Estado israelí? Y para eso tenemos que ir a que nos defina Wikipedia qué es el sionismo religioso. Esta es la clave. Mirad lo que pone aquí. Para la mayor parte de los judíos ortodoxos del siglo XIX, el Estado judío de la antigüedad había sido destruido por voluntad de Dios. Y solo una acción directa de Dios, es decir, la llegada de su Mesías, podría restaurarlo. Siglo XIX, amigos. Porque claro, ahora la moto que se está vendiendo en Occidente es que, hombre, el pueblo israelí nunca había tenido un Estado y necesitaba un Estado. Claro, pueden necesitarlo, pero los judíos no aceptan como el Estado histórico que buscaban ni el Estado que se ha reconocido ahora, ni el que ellos, ni la forma en la que ellos habían dicho que tenía que producirse esa creación del Estado. Por eso el sábado, cuando empezábamos a tratar la información, os explicábamos, ojo, no confundamos judaísmo con sionismo. Los sionistas son todos judíos, pero hay muchos judíos que no son sionistas. ¿Y por qué lo digo? Porque en el momento en el que estamos tratando la información, explicando también lo malo de Israel, no solamente el ataque de Hamas, aparece el tonto a las 3 de turno para llamarnos antisemitas. No, amigos. No estamos hablando en esta exposición de que no esté fenomenal que los judíos tengan todo lo que necesiten tener. Lo que estamos hablando es de la forma en la que se establece el Estado actual de Israel. ¿De acuerdo? Y ese Estado actual no es un Estado judío, es un Estado sionista. ¿Por qué? Porque aunque hay judíos no sionistas en Israel, la idea de la creación de ese Estado, como se hizo, es decir, en los territorios ocupados por Gran Bretaña, a ver si os traigo el mapa, que lo tengo por aquí, a ver si... portaaviones, mira, no, este es el reconocimiento de Palestina. Bueno, pues no tengo desgraciadamente el mapa. Cuando cae el Imperio Otomano, en el año 1918, tras la Segunda Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano y hay un periodo, desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, en el que el territorio palestino está administrado por Gran Bretaña. Y alguien nos pone en los comentarios el otro día y nos dice, no, ese territorio no es palestino porque estaba administrado por Gran Bretaña. ¿Cómo que no es palestino? Claro que era palestino. Entonces, que esté administrado por Gran Bretaña porque tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se erige en el administrador de ese territorio. Tras la Segunda Guerra Mundial, por la presión de los colonos, se crea el Estado de Israel y lo acepta Gran Bretaña.
Pero lo importante, y no sé a dónde iba, es a esto. Es decir, que mucho ojo con identificar judíos con sionistas. No, es una rama de los judíos que ni siquiera es mayoritaria y es la que ha impulsado esa creación del Estado y lo que estáis viendo ahora mismo, ese problema territorial. Y ojo, hay algo que es muy importante. Hemos mostrado antes los países que aceptaban la existencia del Estado palestino, esa gran franja en verde oscuro. ¿Qué sentido tiene aceptar un Estado que no tiene un territorio cierto y delimitado? ¿Por qué Israel está continuamente mermando territorio de Palestina? Pues muy sencillo. Porque algún día se tendrá que aplicar ese plan de paz que, entre otros, propuso China en su día. La coexistencia de dos estados. Y hasta que ese momento llegue, cuanto más terreno le hayamos quitado a los palestinos, mejor, por parte de Israel. ¿De acuerdo? Así es que, ojo, que luego, si miráis esto del sionismo religioso, fijaos que es una corriente diferente en el aspecto teológico, surge en 1840 y 1870 por medio de dos rabinos. Y aquí te dicen los dos rabinos que son, de nombres para mí, yo el hebreo no lo sé pronunciar, impronunciables. Y habla de la obra de estos dos rabinos. Estos dos religiosos son los auténticos ideólogos fundadores del sionismo religioso, es decir, lo que hoy en día sucede en Israel, que viene del siglo XIX, en el Israel que conocemos hoy como Estado. No de toda la vida, porque claro, los palestinos te dicen, con razón, te dice, ojo, que este territorio no nos vengan a decir que es el Israel de los judíos, porque ese territorio es el territorio palestino de los filisteos. Y es que sí, el pueblo judío probablemente está datado en 700, 800, 900 años antes de Jesucristo. Pero es que más de 1000 años antes de Jesucristo estaban ahí los filisteos, de quienes se consideran descendientes los palestinos. ¿Vale? O sea, no equivoquemos los conceptos de más que nada porque va a aparecer el soplapollas de turno a decirnos que somos antisemitas. Cuidado con eso, Miguel. Yo con esto creo que hemos dado todos los datos. Seguro que algo se nos olvida, porque es un tema muy denso, pero si es relevante, amigos, lo iremos comentando durante los próximos programas. Miguel. Bueno, pues vamos a la macro. Danos like, chicos, danos like si os gusta esto, si no, pues chicos, lo sentimos porque os habéis tragado 1 hora 7 minutos de geopolítica. Venga. Bueno, vamos con agenda del día y... A ver, un segundito. Ahí está. Descompárteme si puedes, Albert. Vamos con los resultados y agenda macro semanal, que como cada semana hoy es lunes y tenemos que ir con ello. Buenos resultados. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, empieza la campaña de resultados en Wall Street. PepsiCo, que viene cayendo junto con Coca-Cola estos últimos días, publica resultados el martes antes de la apertura. Luego tenemos el jueves a Delta Airlines. Malos momentos está teniendo en el día de hoy todo el sector turístico y las aerolíneas. Publica resultados el jueves. Walgreens Boots, también resultados el jueves antes de apertura. Domino's Pizza, también antes de apertura. Fastenal o Infosys. Y luego tenemos el viernes, que es yo creo que el pistoletazo de salida real. Miguel, sí. Tus últimos 30 segundos se han perdido. Ha habido un error de desconexión y tanto tú como yo aparecemos desconectados. No sé si ha sido solamente mío el problema o ha sido de todos. Bueno, repaso rápidamente. Pero en principio, para que lo sepas, porque si has hecho algo importante en los 30 segundos y como yo no sé si se ha grabado o no, lo repitas. Resultados: PepsiCo el martes, antes de apertura. Jueves. No sé si soy yo, somos los dos, o qué pasa aquí. Resultados: jueves, Delta Airlines, Fastenal, antes de apertura. Y tenemos resultados el viernes de JP Morgan, Citigroup, resultados sobre todo sector financiero, BlackRock, Wells Fargo o Progressive, ¿vale? Tened en cuenta esto. Realmente empiezan el viernes, empieza la campaña de resultados en Wall Street. ¿Qué tenemos en macro? Lo más importante de esta semana. Pues fijaos, tenemos comparecencia de Lagarde mañana, martes 10 de octubre. Tenemos IPC en Alemania mañana miércoles, junto con el dato de IPP estadounidense y las actas de la FED el miércoles. ¿Vale? Importante a ver qué nos dice la Reserva Federal y cómo
¿Qué discurso después de todo esto que está pasando nos ofrece? El jueves tenemos dato importantísimo de IPC en Estados Unidos, tenemos el dato de IPC subyacente e IPC normal, tenemos peticiones de subsidio por desempleo, 2,5, jueves, y tenemos los inventarios de crudo. Y el viernes prácticamente no tenemos ningún dato relevante. Vuelve a comparecer Christine Lagarde a las 3 de la tarde, pero esos son los datos más importantes que tenemos durante la semana. Bien, ¿y cómo suele afectar cualquier tipo de acontecimiento geopolítico a la bolsa? ¿Cómo afectará el conflicto de Israel a la bolsa? Pues, históricamente la geopolítica ha tenido un impacto limitado. Todo este tipo de eventos de shock de corto plazo tiene un efecto limitado o inmediato en el tiempo. Voy a agregar a Alberto, que está volviendo aquí. Vale. Alberto, creo que ya nos oyes. Sí, ya os escucho. Vale. No te preocupes, hemos estado hablando de la agenda. ¿Cuál es el patrón histórico que estaba comentando en los magos? ¿Cómo puede afectar el conflicto a la bolsa? Históricamente, geopolítica y los eventos de shock de corto plazo han tenido un efecto limitado, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Han tenido un efecto de muy corto plazo. Para tener un impacto más profundo, evidentemente, esos acontecimientos deberían de afectar a los beneficios por acción de las empresas o a la generación de cash, a las ventas de las compañías. Pero no estamos en ese caso todavía. Fíjate, aquí hay una compilación fantástica de todos los acontecimientos más importantes, lo llama Market Shock Events, con la fecha, y lo que ha ocurrido en un día, que la media evidentemente es de un 1% a la baja, los drawdowns, que de media han sido un 6%, el más fuerte ha sido el del COVID, como veis aquí, y los días en los que se ha tardado o de duración hasta que hemos hecho el suelo y los días que se ha tardado en recuperar. Como veis, el efecto es bastante limitado. Yo no he visto al mercado especialmente nervioso en el día de hoy. ¿Qué podíamos pensar? Que iba a subir el petróleo, que está subiendo, eso es normal, por la importancia también geoestratégica de la Franja de Gaza y toda esa zona para los recursos y para el transporte de los recursos, subida del petróleo, como es natural, subida del dólar, como es natural, subida del oro, como es natural, y caída de las bolsas. Pero la caída no está siendo especialmente abultada. Es más, la sesión va a ir de menos a más. Y así lo estamos viendo en Europa. Bien, este es el petróleo, Alberto, que caía un 3% y que fíjate que técnicamente se ha ido a topar con la línea de tendencia que se había perdido y el rebote ha llegado ahí hasta la zona de 86, 87 dólares. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento, ahí estamos, sin mucho más. Yo tampoco doy mucha importancia al rebote, ¿eh? O sea, que ha habido un rebote, que además Alberto os comentó que podía haber un rebote por la sobreventa el viernes pasado, si no me equivoco. Igual que en el eurodólar. Ha habido una caída, hubo un rebote importante hasta la zona 1.06 y está volviendo a caer. Zonas de 1.05. Es verdad que yo me esperaba un poco más de caída. Lo más probable que vaya a zonas de 1.0450 de nuevo. No sé si quieres comentar algo de esto, Alberto, o paso a la siguiente. No, vamos con más. Venga, elecciones regionales en Alemania. Claro, es que esto ha quedado, con todo lo que ha pasado el fin de semana, esta noticia que era importante. Los 3 partidos que gobiernan el país a nivel federal han sufrido una derrota histórica en las elecciones regionales. Y AfD, partido de derecha, entre comillas, obtuvo éxito en las elecciones. Aquí formidable noticia, ¿eh, Miguel? Sí. Formidable noticia, porque nos evidencia el descontento que existe en Alemania al respecto de la política que está llevando a cabo Olaf Scholz. Sí, sí. Ahí tenéis los resultados. Sorpresa mayúscula, podríamos decirlo así. Bien, la sesión, simplemente lo tengo aquí. Ya no tengo hoy más macro porque creo que lo importante hoy era la geopolítica. Si queréis ahora vamos a ver un poco los índices, etcétera. La sesión podría ir de más a menos. No es descartable que al final se termine perdiendo los 9.000 en el IBEX y los 15.000 en el DAX. No en la sesión de hoy, en sesiones venideras, pero de momento tampoco estamos viendo unas caídas tan abultadas. Alberto, ¿vamos con ese DAX o con lo que consideres oportuno? Sí, vamos a hablar de algo que habéis preguntado en muchas ocasiones durante el fin de semana en el vídeo de el ataque de Hamas que os traíamos. Y es la posibilidad de que este sea el malo que estábamos esperando. La respuesta es sí, claramente. Pero aquí sucede lo mismo de siempre. Cada vez que en el pasado yo he explicado va a aparecer un malo y el malo ha aparecido, la necesidad de participar del mercado o de tomar decisiones
lleva a muchas de las personas que nos escuchan a decir, pues yo compro ya. Bueno, lo más normal es que ahora mismo ya el sistema financiero esté recogiendo títulos de manera masiva, pero eso no significa que el mercado haya dejado de caer globalmente, ¿vale? Con lo cual hay que esperar a más ingredientes, cómo se va desarrollando la situación, porque ahora mismo el sistema financiero lo que le interesa es que el gobierno de Estados Unidos caliente el conflicto el máximo posible. A eso obedece el envío, entre otras cosas, el envío del portaaviones que os hemos mostrado antes. Hay que generar una sensación geopolítica de dudas, de guerra inminente y de un montón de factores más, ¿vale? Con lo cual, ya está aquí el malo. Y otro aspecto más. El hecho de que ese malo hay que ver cómo le van dando cuerpo, porque ha comenzado con el ataque de Hamás, pero hay que darle cuerpo por parte del sistema financiero, y eso lo hace la administración estadounidense. Ese malo puede no ser el único malo. Esto es importantísimo, pero ya tenemos el malo en la mesa. La prueba la tenéis como cuando yo en el año 2022, en febrero, explicaba, tiene que aparecer un malo. En enero o febrero de 2022 os explicaba eso. Claro, de repente aparece la entrada de Putin en Ucrania y todo el mundo dice, pero bueno, ¿cómo va a ser este el malo si es Putin el que entra? Bueno, luego nos hemos enterado posteriormente de que Putin había enviado ya una carta a la OTAN diciéndole que o cesaban en la ampliación de la OTAN hacia Ucrania o tendría que entrar en Ucrania. Es decir, que el malo ya lo conocía el sistema financiero, solamente que dejaron hacer y se callaron astutamente para conseguir el efecto posterior, que es unos meses en los que el sistema financiero recogía títulos sin que los ciudadanos supieran realmente qué había detrás de esa situación geopolítica en Ucrania. ¿De acuerdo? Pues ahora sucede lo mismo. Ojo, porque no sabemos el tiempo que esto va a durar, ¿vale? Pero sí, ya tenemos el malo en la mesa. Y si hablamos del DAX, no nos debe extrañar que incluso durante estos días pudiéramos ver rebotes. Recordad que en Polonia hay por cierto, hay unas declaraciones que explicaba hoy en Negocios Bittner muy interesantes que, porque queríamos hoy solamente hablar geopolíticamente del conflicto de Israel-Palestina, no hemos traído, pero que traeremos durante los próximos días. Y en Polonia son elecciones el domingo que viene. Con lo cual, no os extrañe que haya una cierta suavización de la situación bursátil, sobre todo en el índice polaco. Eso desde luego. Va a haber una suavización. Pero incluso quizás mantengan la situación un poquito tranquila durante unos días hasta que lleguen las elecciones. Veremos si lo hacen, ¿de acuerdo? Eso podría llevar a que el mercado quizás durante estos días no se comporte tan mal como en teoría se debería haber comportado con la repercusión geopolítica de la noticia que hemos vivido este fin de semana. Por eso el mercado no ha caído tanto hoy en la apertura, está lateral con respecto a la sesión que teníamos el viernes pasado. Si abrimos gráficos de minuto, lo vais a ver con mayor claridad. Aquí está, 5 minutos el DAX, veis que la sesión de hoy comienza justo donde termina el rectángulo que os he puesto. Esta es la sesión de hoy. Es que el viernes cerraba al alza y la sesión de hoy supone unas caídas que se encuentran dentro de lo normal de cómo se había desplazado el DAX durante las últimas semanas. Miguel, esta sería la posición, la visión de cómo está el DAX ahora mismo y todos los demás índices van un poquito de la mano. El IBEX también se encuentra igual que la semana pasada. Estos son barras diarias, ¿vale? Cada barra es un día. Esta última barra es el día de hoy y como veis se encuentra en una zona muy parecida a cómo se encuentra en el DAX. No hay mucho más, Miguel, en el plano bursátil, solamente la parte importante que os queríamos explicar y por eso es muy bursátil este programa es explicaros que sí es el malo, el que tenemos aquí, pero que ni tiene por qué ser solo un malo el que nos traigan, ni el malo puede haber dejado ya de influir bursátilmente. Probablemente tengamos más episodios del malo durante las próximas fechas. Miguel, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues vamos a ver el SP500, que lo traigo aquí. Vamos a ver. Un segundito, que hacemos. Vale, ahí lo tenéis. A ver, el viernes hubo una subida, claro, y ya ya estamos tan centrados en todo lo que está pasando que no nos acordamos. Y una subida interesante, se ha aguantado de momento los 4.190, estábamos cayendo en torno a 0,6, 0,7, con lo cual la caída tampoco va a ser muy fuerte. Esta recta directriz de momento está manteniéndose. Yo veo una situación más delicada a Europa que a los índices americanos y no espero que haya grandes caídas, sinceramente.
no he visto especial tensión ni especial volatilidad, ni la he esperado durante todo el fin de semana, a pesar de que vamos a ver cuánto escala el conflicto, o si no escala finalmente. Pero de momento estoy más negativo en los índices europeos que los americanos. Por la parte de arriba, 4.340, 4.325 en la zona de resistencia, clarísima. Por la parte de abajo, 4.190 en la zona de soporte, la primera, la segunda, 4.060, ahí lo veis. ¿Qué sectores son los más beneficiados? Indudablemente, fijaos, sector aeroespacial y defensa y petrolero, pero sobre todo aeroespacial y defensa. Rheinmetall ha llegado a subir un 6%, ahora sube un 4,5% en Alemania. Fijaos, está en un rango lateral bastante marcado, con un soporte claro y una resistencia clara. Pero el movimiento de hoy es, al final, muy bueno para este sector que llevaba unos días, bueno, un poco indiferente, siempre manteniéndose en la parte de arriba. También lo está haciendo bien Thales, que está subiendo en torno a un 4%, ahí lo veis, dentro del mercado francés. Podría ir a buscar la resistencia de 141, estamos en 133, hemos testeado el soporte 126 y arriba. También lo está haciendo muy bien Leonardo, que no la he sacado, pero la voy a sacar. Tengo aquí en Italia, que también es del mismo sector, y está subiendo un 4,48%, ahí la veis, y está enfrentándose a esta recta directriz. Fijaos dónde está, ha hecho la salida, el pullback, pero bueno, movimiento fuerte. Lo va a hacer bien hoy Curtiss Wright. A ver, un segundito, que va a salir ahora. Lo va a hacer bien Curtiss Wright en Estados Unidos. Nosotros aquí sí que tenemos posiciones. Lo va a hacer bien Transdinc también Aeroespacial Defensa, puede tener muy buena sesión. Es que vienen subiendo bastante fuerte todo este sector. Y las petroleras, obviamente he sacado aquí, tenía Repsol, por ver un poco el gráfico del día para nuestros amigos de España, ¿vale? La tenéis aquí, está subiendo un 2,15, por debajo de la zona de resistencia 15,33, y lo puede hacer bien un Marathon Petroleum en el día de hoy. Pero a mí me gusta más el sector aeroespacial y defensa que el sector petrolero. ¿Cuáles son los sectores perjudicados? Aerolíneas, caía fuerte AIG, vamos a ver los resultados esta semana de Delta Airlines, y sector turístico, evidentemente uno de los grandes perjudicados. No os traigo mucho más, creo que el día hoy era para la geopolítica, para analizar todo lo que hemos hecho. Vamos a ver cómo se comportan los valores. El viernes hubo valores que a nivel técnico mejoraron sustancialmente con ese cierre positivo en Wall Street, pero vamos a ver cómo va la sesión de hoy y vamos a ver cuánta fuerza hay en Wall Street. Recordad esas elecciones en Polonia que os comentaba Alberto, que son muy importantes de cara a relativizar las caídas o intentar contener un poco o suavizar esos movimientos. Vamos a ver cómo van las cosas, vamos a ver cómo va el dólar, que sigue subiendo, y vamos a ver qué hace el petróleo, si es un rebote o al final continúa con ese movimiento de subida, también un poco en función del posicionamiento de Arabia Saudí, que yo creo que es muy importante también las declaraciones que vayamos conociendo a lo largo de las próximas horas. Alberto, a mí me ha encantado el programa, yo tenía unas ganas de hacerlo tremendas, así que bueno, esperamos que os haya aportado y hemos dado nuestra opinión y hemos intentado exponer los hechos. Dejadnos vuestros comentarios, por favor, no, sin insultos, si es posible, porque es que podéis discrepar, pero el tema de insultos ya hay gente que lo hace y la descalifica. Los nuevos, esa suscripción ahora va a aparecer el mago a mano izquierda, por favor. Muchas gracias por todo el apoyo del vídeo del sábado. Y nada, Alberto, que me lo he pasado fenomenal. Así que anima a los magos a que comenten, que es muy importante. Sí, comentadnos. Sé que no hemos respondido. En realidad, si os fijáis, en el programa del sábado no hicimos unas preguntas muy relevantes tampoco. Mañana retomaremos la normalidad. Fijaos que llevamos hora y 23 minutos porque la información hoy mandaba. Y mañana ya retomamos la normalidad de vuestros comentarios, que os agradecemos y los necesitamos. Necesitamos vuestros comentarios para que el canal crezca y que interactúes entre vosotros. Y ya con más tiempo, mañana volvemos con toda la normalidad, agradeciéndoos el rato que habéis estado con nosotros, que no ha sido poca cosa. Así es que, amigos, like, suscribíos, dale a la campanita, que efectivamente lo que estáis diciendo es que no me envía YouTube el vídeo. Hay que dar a la campanita. Estamos en un estado de, en cierto modo, que no se nos muestra en lo normal. Ya os lo explicaremos más al detalle, pero necesitamos que activéis esa campanita para que YouTube os informe. Suscribíos al canal, amigos. Fuerte abrazo.